tal? Bienvenidas y bienvenidos a Escuchando a Irapuato, el espacio en donde platicamos lo más relevante de nuestra querida ciudad, la cultura, la educación, el deporte y desde luego lo político. Yo soy Karen Guerra, síndica del ayuntamiento, y el día de hoy hablaremos de un tema que me apasiona muchísimo, el tema de educación en nuestro municipio. Y para desarrollar este tema tengo un invitado que me complace mucho en presentarles. Él es Enrique Uribe Fuentes. Él es director general de la Fundación Maravis y el día de hoy se encuentra con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, Karen, por invitarme. No, hombre, al contrario, la verdad es que qué gusto que podamos tener esta charla. Platicábamos hace un ratito y hay muchas cosas que quisiera que platicáramos y que escucharan en Irapuato sobre todo lo que ustedes hacen. Pero quiero empezar a dar un poquito, me parece interesante, un poquito de esta reseña sobre lo que tú has hecho, porque tú eres ingeniero industrial de profesión, pero estoy viendo que tienes posgrados y trabajo en materia educativa muy interesante. Quiero que sepan que Enrique es doctor en evaluación educativa. Estoy por titularme, estoy en la parte de la revisión de la tesis doctoral. Híjole, yo sé lo que es eso. Es complejo. Oye, pero posgrados en materia educativa tienes muchos. Yo la verdad es que leí tu currículum y eres una persona que le gusta el tema de la educación, me queda claro, pero platícame cómo llegas al tema de la educación siendo ingeniero industrial. Platícame un poquito. Híjole, Karen, qué pregunta. Mira, fue mi primer choque grave con la educación, porque a mí me invitó una amiga a trabajar en el CONALEP hace muchos años. Y cuando me invitó, me dijo que su marido estaba tratando de certificar un plantel en ISO 9000. En aquel tiempo no había ahora las normas de ISO y las normas estas que son específicas para educación, 21,000 y tantos, algo así. En aquel tiempo era ISO 9000 para todas las organizaciones. Y me invitó porque yo tenía una carrera en ese ámbito, asesoraba y, en fin, y yo estaba en el sector industrial. Entonces, cuando me invitó, me sonó interesante. Dije, caray, si certificamos el sistema educativo en ISO, puede ser que nuestro país medio cambie, ¿no? Puede ser que si hagamos cosas diferentes, ¿no? Muy ingenuo yo, porque después, bueno, y por eso fui a caer en el CONALEP y certificamos el primer plantel a nivel nacional, el de Celaya, con su director Gustavo Gaitán, en paz descanse recientemente. Y después, 3 meses después, la dirección general del estado de Guanajuato, de CONALEP. En ese tiempo el director general era Eusebio Vega. Ay, sí, claro, que él también estaba involucrado durante mucho tiempo. El choque fue que después me di, o sea, cuando implementamos el sistema, lo implementamos para procesos administrativos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que la educación es un arte, y ahí fue donde me enganché, ¿no? La educación es un arte y no puedes tú estar estandarizando procesos, porque las personas tienen múltiples diferentes y variadas formas de aprender, y los maestros también tienen diferentes formas de enseñar. Entonces es un tema químico de arte así profundo, ¿no? Que no tiene nada que ver con estandarizar. Entonces, es correcto. No es cierto este tema de que voy a estandarizar mi práctica educativa dentro del aula, ¿no? Y esa es una disyuntiva a la que quienes hemos estado frente a grupo como docente nos enfrentamos, ¿no? El tema de la carga administrativa bajo estándares que buscan, y lo entendemos, no buscan medir avances, pero que no tienen nada que ver con lo que es la práctica docente, estando frente a grupo y teniendo un universo de 32 o 35 almas y mentes que piensan y sienten diferente y que, como bien lo dices, tienen múltiples formas de aprender. Yo también estoy cierta en que ese es algo que los docentes vivimos todos los días, pero que entiendo que en la parte de autoridades educativas buscan cómo medir, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar adelante retos si no podemos medir? Oye, me parece muy, muy interesante, porque además esta parte en la que tú dices me enganché, en esta parte de mejorar, al final demuestra que tu objetivo pues es aportarle a mejorar la educación. Lo visualizaste desde los procesos administrativos, pero al final del día creo que tu objetivo estaba muy claro. Impactar en la mejoría de la educación, ¿es correcto? Sí, bueno, sí, digo, impactamos en los procesos como ¿qué será? Satelitales al proceso central que es la educación. Y bueno, y luego se ve que tú tienes toda la vocación de docente con eso que acabas de comentar. Efectivamente, el tema es que los docentes, la carga administrativa es el eterno dilema que han vivido y justo uno de los proyectos que traemos en la fundación es sobre eso. Sí, es muy interesante. Y bueno, en Irapuato, que es una ciudad de
casi 600,000 habitantes. Tenemos un porcentaje de poco más del 10% de la población. Es población que está en educación básica. Quiere decir que poquito más de ese 10%, estas personas están esperando un espacio para la formación educativa o académica en instituciones. Y pues bueno, aquí tenemos un contexto muy importante, ¿no? En Irapuato tenemos un poquito más de 700 escuelas de nivel primaria, pero va disminuyendo a medida que cambiamos a secundaria, disminuyen el número de planteles hasta llegar al nivel profesional, donde tenemos únicamente una oferta educativa pública, hablando en temas públicos, de aproximadamente nada más unas 4 opciones en la ciudad, y eso disminuye la oportunidad de profesionalizarse a los estudiantes, a los alumnos. Pero en este contexto, en este tema muy importante, pues hay algunas de las digamos, de esas desventajas como puede ser la deserción escolar. Y en ese punto que a mí me ha parecido súper importante, ustedes están trabajando, ustedes se enfocaron como fundación, y es de lo que quiero que hoy nos platiques, porque una de las principales preocupaciones que tenemos en materia educativa pues es la deserción escolar, porque si bien no hay suficiente oferta educativa en materia profesional, la verdad es que no hay demanda. O sea, no llega a haber esa demanda como para esa exigencia a las autoridades escolares. Entonces, pues ahí es donde hacemos ese análisis y vemos que la deserción escolar está bárbara. Es, digamos, el punto a abatir en cualquier esquema de gobierno. Tendríamos que estar enfocados a disminuir este porcentaje. Y ahí es cuando, bueno, me tocó conocer la Fundación Maravis, porque justamente, y lo quiero decir, justamente recibieron un reconocimiento por parte del plantel Conalep Castro del Río por la colaboración que llevan a cabo. Entonces, investigué un poquito y la verdad es que dije, yo quiero que Irapuato conozca qué es lo que hace Maravis a través de su fundación para abatir este tema de la deserción escolar. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de el proyecto que ustedes manejan desde la fundación? Sí, Karen, con mucho gusto. Hiciste la tarea, me doy cuenta. Felicidades. Mira, pues iniciamos con un proyecto la fundación nace en el 2023, en noviembre del 2023, y iniciamos con un proyecto para primarias que lo llamamos RAM Dual. RAM porque atiende la relación alumno-maestro, y Dual porque lo hacemos a través de un programa dual. Y bueno, voy a regresar un poquito en la historia nada más para dar como antecedente el contexto. Esto no fue un tema de ocurrencia, sino está como muy argumentado. Cuando yo conocí al presidente de Grupo Maravis, a mí me tocó arrancar el Conalep de Castro del Río. Fui el primer director de ese plantel. O sea, hay cariño además ahí. Ahí lo conocí a él porque fui y le pedí el terreno, porque mi idea era abrir un plantel dentro de un parque industrial para reproducir muchos programas duales, porque yo fui en esa ocasión la única institución, porque todavía no entraba ni el ITESI, la primera institución que entró a hacer programas dual con Scheffler, que fue la empresa que empezó en los programas dual aquí en Castro del Río, fue Conalep Carmelitas. Entonces, y yo era director del Conalep Carmelitas. Entonces arrancamos el programa dual, pero entonces surge la oportunidad de arrancar un nuevo plantel en Irapuato por la demanda, y se arranca el segundo plantel en Castro del Río, y arrancamos como 10 programas duales en ese entonces, ¿no? Había otra empresa que se llamaba Getra, que, no sé, como con otros. ¿Se involucraste a varias empresas? Y arrancamos más programas, porque el modelo me conquistó. Yo vi que era una ventana. Mira, ahorita que te estaba escuchando que hay pocas oportunidades para profesionalización, yo vi que eso era una ventana de oportunidades para los jóvenes. Claro. Y que no necesariamente tienes que ser licenciado, puedes ser técnico. Y bueno, yo digo, si quieres, podríamos buscar en Scheffler, seguramente hay técnicos egresados de varias generaciones del Conalep, pero además ahorita ya van del CECITEC, de otras instancias, que deben ganar muy bien o más que un ingeniero incluso, ¿no? Entonces, no tienes que ser un licenciado. Bueno, este tema de los posgrados pues, es un tema de afición al estudio, ¿no? Yo me siento medio enfermo en ese aspecto. Pero puede ser un técnico. Pero está bien, porque si es algo que lo disfrutas, sí, claro, pues así debe ser, ¿no? Y en este tema, pues también hay, como lo dijiste hace rato, ¿no? Hay múltiples formas de aprender. Sí, sí. Y hay quien el sistema escolarizado no es lo suyo. No es lo suyo también, porque finalmente es eso, es un sistema y que nació en la Edad Media y que pues se ha reformado muy poco, incluso en los países más avanzados, ¿no? Entonces a raíz de eso, por eso yo cuando con el presidente de Grupo Maravis resultó el tema
de la fundación, dijimos, vamos a arrancar programas que realmente den un impacto y que realmente hagan un cambio. O sea, no vamos a simular, sino vamos a hacer cosas que valgan la pena, ¿no? Entonces, instrumentamos, a mí me gusta mucho como articular y hacer como equipo, entonces instrumentamos un programa en el que involucra pues, la participación y la anuencia de la Secretaría de Educación de Guanajuato a través de la delegación regional, el propio personal de bandos medios de autoridades escolares. O sea, la primera que tuvo que estar de acuerdo fue la jefa de sector, y a la cual agradezco la oportunidad que me haya escuchado, y después las supervisoras, después los docentes. Y sí ha sido un paradigma importante porque el programa RAM Dual consiste justo en doblar la RAM por 2. El argumento básico es muy lógico. En un salón, pues, tiene 35 niños. Tú eres maestro, que te voy a platicar, sí, pero bueno, pensando en el público. Sí, claro. Entonces, la relación alumno-maestro es una estadística que se lleva por muchos países. Es un estadístico general. Entonces encontré en el Banco Interamericano de Desarrollo un estadístico donde desde el 70 lo tienen de muchos países, ¿no? Y si tú revisas el histórico de la RAM de los países que tienen mejor desarrollo en las evaluaciones de PISA de la OCDE, estas evaluaciones estandarizadas que hacen a los chicos de 17 años, entre 15 y 17 años, los países campeones tienen una RAM de menos de 20 niños, de 15 niños, ¿no? Hay quienes tienen 15 niños por maestro, pero es que también tienen 2 o 3 maestros por salón, ¿no? Claro. Entonces, pues la idea básica fue, ¿qué podemos hacer para mejor? Pues no inventemos el hilo negro, aumentemos la atención. Entonces pusimos un maestro más por salón. Sonó medio loco, pero lo logramos. Pusimos un maestro más por salón y pusimos un psicólogo educativo por escuela para establecer un ambiente de aprendizaje que enseñara al manejo de emociones y que fluyera todo hacia el tema del aprendizaje. Verbalizar esta parte tan importante del tema de manejo de emociones, porque pareciera que a veces en el tema educativo estos estándares, como bien señalas, a través de estas evaluaciones como PISA, se manejan logros y méritos académicos de las instituciones educativas, pero la verdad es que a veces estamos muy lejos de poder darle un buen reflejo de lo que pasa en las escuelas, ¿no? Verbalizar, el hacernos conscientes y responsables de que trabajamos docentes y alumnos y que somos personas y que a veces llegamos de buen humor, de mal humor, cansados, tanto los alumnos como los docentes, ¿no? Todos tenemos familias y todos tenemos a veces preocupaciones o alguna situación que preocupa en casa, que angustia, algún tema familiar. Y la verdad es que trabajar con niños desde solamente un docente, pues se vuelve complejo cuando uno piensa en todo el mundo de emociones que puede haber en ese salón y que solamente un docente esté al frente. La verdad es que es un poco injusto. Entonces, incluso hay una obligatoriedad de tener un apoyo educativo, un apoyo en materia psicopedagógico en cada centro educativo. Lamentablemente, y es ahí donde a mí me gustaría hacer énfasis, existe la obligatoriedad. La ley establece y el sistema educativo establece que cada centro educativo debiera tener este apoyo psicopedagógico. Lamentablemente, los esquemas de presupuestarios y los esquemas administrativos de contratación de personal hacen imposible garantizar este apoyo en la totalidad de los planteles educativos en tan solo nuestro municipio. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis porque ustedes detectan esta área de oportunidad, como le nombras tan benevolentemente, y ahí es donde entran ustedes. A mí me parece muy emotivo que en lugar de ir, porque aparte ustedes apoyan en infraestructura a los planteles educativos. Hay más de 6 comunidades en Irapuato, y eso hay que decirlo, hay más de 6 comunidades beneficiadas con equipamiento que ustedes han dotado en distintas áreas y de distintas formas, pero solucionando o solventando varias necesidades en más de 6 comunidades. Pero el tema del apoyo psicopedagógico a mí me parece muy emotivo. Que tú hasta el día de hoy, después de estos digamos ya son 3 años de trabajar aproximadamente, por lo menos en estas comunidades, ¿cómo puedes decirme que ha impactado el tema de un apoyo psicopedagógico en estos centros educativos? Mira, nosotros para llevar a cabo el trabajo no es nada más de ahí va el psicólogo, porque también, claro, justo lo que acabas de decir, no, las escuelas
O sea, en resumen, el programa RAM Dual te pone un maestro más por salón, es decir, hay 2 maestros en cada salón y en jornada completa y además un psicólogo educativo. Pero el tema es que como las escuelas en su vida habían tenido 2 maestros por salón y un psicólogo educativo, pues ha sido un trabajo también como de empezar a generar cultura de cómo hago equipo yo maestro titular con un aprendiz. Y esa es una lucha que todavía hoy no logramos terminar. La gran mayoría de los maestros titulares, mis respetos, incluso hay quienes han dicho, después te paso un video, pero han dicho, y es que yo reconozco, el profesor Marco, por ejemplo, allá en la carrera dice, yo reconozco en el aprendiz que me tocó a mí, que es mi maestro compañero, que aprendo muchas cosas de ella porque ella es nueva, ella ahorita viene de la universidad y trae cosas muy nuevas en la educación, ¿no? Entonces, esos ámbitos, pues han tenido que ser pianito, es estarles enseñando al maestro, oye, no es tú y veme trae las tortas y veme trae el refresco, no, claro. Es tú igual y trátalo como si a ti te gustara, como a ti te hubiera gustado que te tratara a alguien que te iba a ser tu tutor recién egresado, ¿no? O por egresar. Sí, a coadyuvar al final. Y en el ámbito justo, y mira, lo que ocurre, bueno, así como lógica normal, es que el maestro está dando la clase y la aprendiz o el aprendiz va con los alumnos que ya sabe que tienen carencia en esos ámbitos porque hicieron un diagnóstico y los está reforzando durante la clase. Entonces eso es valiosísimo. Pero además, como los aprendices también trabajan en el consejo técnico o planean en el consejo técnico que llevan cada mes, de repente el aprendiz le toca a él dar el tema y el maestro es el que está reforzando. O sea, entonces ahí ya tú ves como una inercia de equipo, de colaboración. ¿En qué tema yo refuerzo y en qué tema tú me ayudas? Y focalizado hacia el aprendizaje de los niños, ¿no? Que eso es lo más importante. O sea, yo lo que les digo a mis aprendices y a los maestros con los que participamos, que la función primera y última es que el niño aprenda, ¿no? Y en el caso del ámbito emocional, mira, te voy a platicar una anécdota, pero muy rápida. El año pasado hicimos un video porque lo que queríamos era como posicionar a través del video más convicción dentro de la misma comunidad en la que estamos impactando. Entonces, un video como documental. Casualmente tengo no casualmente, pero tengo como una facilidad con los niños, no sé, también con los niños en particular, como botarga o no sé. Tú traes el tema de la educación. Como botarga me va bien con ellos, ¿no? Me sonríen, ya les hago un gesto X, ¿no? Entonces, yo lo distinguió la persona que estaba grabando y me dijo, oye, habla con ellos para como definir qué van a decir en el video, pero obviamente que sea auténtico, que digan lo que piensan, ¿no? Órale, para que se suelten, porque no querían salir en las cámaras, ¿no? Entonces, entonces hablando con uno de ellos, estaba así como hablando en grupo con ellos y uno de ellos me dice, bueno, a mí lo que me gusta mucho es la maestra que anda allá afuera, refiriéndose a la psicóloga, ¿no? Porque yo me enojo muy seguido y me dijo que respirara. Y se pone a respirar el niño, ¿no? De cómo le enseñó a respirar. De cómo le enseñó a respirar, ¿no? Y dije, pues eso es lo que tienes que decir, te voy a preguntar eso. Y ya me ve yo al otro niño y me agarra del brazo, ¿no? Y me detiene, ¿no? Y volteo y me dice, es que mi papá se encabrona mucho. Perdón que lo diga. No, así está bien, así está bien. Se encabrona porque mucho. Porque así hablan ellos cuando están en confianza. Sí. Y entonces dije, ya me va a decir que le di un sopapo. Y luego, ¿qué pasa? No, pues le dije que respirara. Y yo estaba con el chin, no tengo que ser tan cómplice de este asunto, ¿no? Ya me involucré demasiado, pero bueno, dale, ¿no? Y luego se me quedó viendo un rato y luego se puso a respirar conmigo. Entonces, el tema de las emociones con los niños, es que hasta nosotros a nuestra edad nos falta educación emocional, no sabemos manejar muchas emociones. No podemos conversar emociones, ¿no? Porque así nos crearon, más a nosotros la generación X, pues bueno, ¿qué te digo, no? Concentraron los esfuerzos educativos en los aprendizajes, es decir, generaron una lista de aprendizajes que son valiosos para, obviamente, yo siempre les explico a los alumnos, los aprendizajes son valiosos porque te enseñan a tomar decisiones. Al final del día no es cuánto aprendiste de química, cuánto aprendiste de matemáticas, es cuánto razonaste para que cuando tengas que tomar una decisión sepas cómo hacerlo. Pero se concentraron en esa lista de aprendizajes y verdaderamente nunca tuvimos una educación emocional. Y hoy que ya somos padres o madres de familia o profesionistas, pues es que retomar ese tema a veces es complejo. Y creo que cuando lo escuchas, lo platicaste muy bien, cuando lo escuchas de un adolescente te mueve. Porque entonces dices, es lo que necesitaba. O sea, él te lo está diciendo.
yo me enojo, es decir, él tenía una problemática de convivencia y seguramente si le rascas ahí en el expediente, era alguien que a lo mejor inclusive tenía un poco de problemática en tema académico, pero tú encontraste o te está diciendo él dónde era el origen, ¿no? Claro. Era el tema emocional. Y sí, y bueno, con eso digo, mira, también nosotros no es así como arbitrario. Llevamos un modelo que se llama Chimali, nos gusta mucho, bueno, debo decir que la fundación es profundamente católica. Yo ahorita mismo vengo miércoles de ceniza de misa y de ponerme cenizas ahí con todos mis compañeros. Sí, claro, entonces, pero ¿por qué te digo esto? Porque Chimali en particular es un esquema, es un diagnóstico de riesgos psicosociales que no atenta contra la ingenuidad de los niños, no les pone ideas, hace preguntas muy precisas que establece, que con ellas diagnostica qué nivel de riesgos hay en ámbitos como consumismo, actos antisociales, adicciones y violencia, pero no mete este tema de ideología de género. Nosotros en la fundación la respetamos, ¿no? Claro. Pero no la promovemos tampoco, ¿no? Okay. Entonces Chimali nos gustó por eso. Entonces tenemos un diagnóstico de todo como industria nosotros, que eso es lo que me gusta también de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, para el ámbito académico, antes de empezar el primer año, el primer ciclo escolar que fue el pasado, teníamos una línea base de RIMA, de la evaluación de RIMA. Y luego, cuando terminó el año, volvimos a comparar con RIMA y mejoramos los resultados bien. Y sí mejoramos, vimos un impacto importante. Y igual teníamos un diagnóstico de Chimali de riesgos psicosociales antes y después, y evolucionaron. O sea, ahí no mejoran, ahí evolucionan, cambian de uno a otro porque así son los riesgos psicosociales. No es un tema que se vaya a solventar por siempre, como el aprendizaje que, bueno, si ya aprendiste a hacer sumas y restas, ya por siempre definitivo. Se te queda, ¿no? Sí, acá es un tema pues que va evolucionando. Y que van cambiando, ¿no? Los riesgos psicosociales no van a ser los mismos de un ciclo escolar a otro, inclusive de un trimestre a otro, de un bloque a otro, cambian por las circunstancias del entorno. Sí. Temas económicos, sociales o políticos van a afectar estos riesgos psicosociales que impactan en la educación. Y entenderlo es básico, porque bien lo decíamos al inicio, ¿no? Tratamos de estandarizar absolutamente todo y a veces iniciamos el ciclo escolar de una manera y bueno, a mitad del ciclo o terminamos de otra. Caso muy puntual, el tema de la pandemia. O sea, yo recuerdo los docentes iniciábamos un ciclo escolar y obviamente tenías una dosificación, planeación y tenías todo planeado tu ciclo escolar, cuando a la mitad del ciclo todos a casa y cambia la forma, cambia la dinámica, cambia absolutamente todo y ahora reestructura tu práctica docente para atender a los alumnos en un medio a distancia, pero además cumplir los objetivos académicos, pero además dar el tema estadístico, el tema administrativo. La verdad es que eso es algo que no teníamos contemplado, que se logró solventar como pudimos, pero se dio y yo, la verdad, yo recuerdo que había alumnos que definitivamente no les llamaba para nada la atención estar frente a un monitor, era algo complejo. Y es ahí donde impacta el tema de las emociones. O sea, irnos a distancia, hay a quienes no les favorece porque aprenden bajo las emociones. Y aprender a manejar las emociones pues debe ser fundamental, ¿no? Entonces, apoyarlos yo creo que es algo muy padre. Y que bueno, me dices, bueno, sí ha cambiado. Y a ustedes, al final son un grupo económico. Y es no la fundación, pero ustedes, el origen es un grupo económico. Y qué padre que adopten esta parte como sus valores, su convicción, llevarlo materialmente a su entorno. En este punto, en el entorno de Grupo Maravis, ¿ha habido alguna mejoría? ¿Hay algún cambio después de esto que ustedes, o sea, la gente, cómo los percibe la gente después de esto que ustedes están haciendo? El entorno y las comunidades que tienen ustedes alrededor, ¿cómo los perciben? Mira, también hay que decir que antes de que naciera la fundación en el 2023, pues bueno, Maravis ya tenía 20 años, me parece, algo así. Y todo ese tiempo, finalmente, Grupo Maravis o la administración del Parque de Castro del Río, pues ha estado apoyando a muchas comunidades. O sea, yo no tengo la noción así precisa, pero por ejemplo, una muestra fue cuando yo conocí al presidente, que donó el terreno para poner un CONALEP. Pero como esas acciones ha habido muchas desde entonces, cuando yo llego, pues una de las funciones precisamente es establecer una forma de llevar orden en este desarrollo hacia las comunidades y hacer ver pues que el parque, el desarrollo,
pues vino a traer oportunidad de trabajo y también oportunidades de desarrollo. De hecho, la misión de la fundación es hacer desarrollo sostenible de la comunidad Maravis. Okay. Y le llamamos comunidad Maravis a los 30,000 empleos directos o empleados que residen o que diario conviven en el parque, más todas las poblaciones de las comunidades, de las 7 comunidades que están alrededor. Esa es comunidad Maravis. O sea, no nada más son los que trabajan, sino también se perciben, se autoperciben como comunidad. Y hace rato lo decías, lo ratifico. O sea, nosotros pues que emparejamos un camino porque ya está muy feo para que las personas puedan transitar en él en su moto o en su bicicleta o en su auto. Mandamos la moto para que emparejen, mandamos algunos viajes de material o que hay que podar unos árboles porque el municipio no ha ido y hay riesgo, o poner bonito el jardín, o instalación eléctrica para el kiosco, para los baños, que son de uso común. Entonces sí estamos como pendientes de las necesidades, y en las que podemos apoyamos. Habrá unas que sí también decimos, pues esto le toca ya al municipio, ya es muy grande, lo siento. Pues la mayoría le tocaría. Pero bueno, pues no es decir que el municipio no lo está haciendo, solo digo que hay cosas que sí no podemos atender todas. Claro. Las necesidades no acaban, pero hacemos lo que está a nuestro alcance. Pero hay buena relación al final. Tenemos buena relación. Mira, mañana tenemos una reunión con los delegados de las 7 comunidades para informar sobre el tema de vacunación, para garantizar que haya claridad en a quién sí y quién no debe vacunarse en estos temas de sarampión. Entonces, y con la jurisdicción sanitaria. Es decir, sí tenemos una buena relación, no solo con los delegados, sino también con los comisariados ejidales, pues justo para estar como estableciendo reglas de convivencia y acciones que nos ayuden a mejorar de manera conjunta, ¿no? Los padres de familia están conscientes del programa RAM Dual y les gusta porque ven a su hijo pues con mejoría en aprovechamiento, porque ellos han opinado. Hicimos una encuesta terminando el primer ciclo escolar y nos fue muy bien con los padres de familia. O sea, sí quiero, me gusta, qué bueno que tengan dos maestros mi hijo, veo que ha mejorado su aprovechamiento, X. O sea. Entonces sí hay, pero sí nosotros también nos gusta como mantenerlo. Digo, gracias por el espacio, sé que es importante que sepa Irapuato lo que estamos haciendo, pero tampoco es que lo que nos interesa es que mejore nuestro contexto y mejorar la masa crítica. También algo que hacemos en el RAM Dual es dar inglés, por cierto. Sí, también vi el programa. Entonces la idea es generar más masa crítica que terminen siendo incluso no solo empleados de las empresas que estén dentro del parque, sino también terminen siendo emprendedores y pongan proveeduría local para las empresas que llegan, ¿no? O sus propias empresas. Entonces, lo que queremos es aumentar el nivel de masa crítica. Y mira, hace rato hablabas de deserción. También el tema de articulación del programa, el antecedente es que yo fui un tiempo estadista en la Secretaría de Educación de Guanajuato, estuve como director general de evaluación, yo desarrollé RIMA, y yo traía las estadísticas pues de educación, y eso me ayudó pues para visualizar, entender este tema de la deserción. Por ejemplo, es diferente la deserción intraescolar y la extraescolar. Y hay muchos niños que de un nivel a otro en vacaciones de verano ya no regresan. Y esa es más grande que la interescolar, ¿no? Y la deserción en primaria pues casi es nula, ¿no? Todos los niños van a la escuela, excepto los que nunca fueron. Y en secundaria empieza a verse un matiz, pero en prepa es donde ya truenan como palomitas. ¿Por qué? Porque hubo libre tránsito, perdón que lo diga así, durante todo el nivel básico, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es garantizar que ya no truenen allá, pues como aumentando el aprovechamiento, aun cuando las políticas de evaluación que emanan de la federación estén establecidas de cierta forma, nosotros lo que queremos es aumentar el nivel de aprovechamiento de los niños y reducir la lo han logrado, porque en esta parte donde dices que hice la tarea, la verdad es que también investigué y se ha mejorado. Gracias. Digamos, el nivel de deserción escolar sí ha bajado en el impacto de la zona escolar en donde ustedes están impactando. Y eso es muy importante porque hay que decirlo, en muchas ocasiones la deserción escolar ocurre porque se encuentran desmotivados ante una falta de entendimiento de algún tema. En ocasiones, y hay que plantearlo de esta manera, las alumnas y los alumnos tienen como preocupación pues el tema académico, la mayoría. Habrá otros que tendrán otras responsabilidades, pero hay quienes su única preocupación es el tema académico, y cuando no logran entender un tema, se vuelve el problema más grande del mundo y se vuelve algo que no puedo resolver. Y el docente tiene que atender a más de 30 alumnos que vas avanzando en una planeación. Y a veces no preguntan a tiempo, no quieren, les da pena,
no saben cómo preguntar o simplemente dicen, si todos ya entendieron, yo cómo voy a preguntar. Se van quedando atrás y el no entender un tema los desmotiva a continuar. Ese es el punto donde el Grupo Maravis, la Fundación Maravis, está trabajando y a mí me pareció padrísimo porque, para ponerle un poquito de contexto a quienes nos escuchan, cuando un docente trabaja en un grupo y hay 1 o 2 elementos que se van quedando en el rezago, a veces es complicado detectarlos. En el día a día es complejo. Los detectas quizá hasta una evaluación, pero ya fue el trimestre, ya es un poquito tarde. Cuando tienes este programa, que es, la verdad es que es una ventana de oportunidad enorme para que otras instituciones puedan también colaborar, un auxiliar, un docente auxiliar que está practicando, como bien lo dijiste, tiene toda la teoría, tiene todo el ánimo y quiere ponerlo en práctica. Entonces ayuda a regularizar a esos 1, 2, 3, un grupo de elementos que se quedaron en el rezago para llevarlos al mismo nivel que el resto del grupo y entonces se logra un ciclo escolar más armonioso. Yo aquí lo que veo es que esta actividad que ustedes hacen no solamente cambia la vida de 1 o 2 o 3 o 4 alumnos que están en rezago y que podrían ser estadística en deserción escolar, cambia la vida del entorno. Porque al final los alumnos están viendo a 2 profesionales convivir, hacer equipo y trabajar en un mismo objetivo. Y eso es algo que también nos cuesta mucho trabajo a los docentes, enseñarle a los alumnos a trabajar en equipo. Y desde donde ustedes lo están haciendo, la verdad es que es maravilloso, porque lo están haciendo con el ejemplo. A mí me gustaría que tuviéramos más empresas involucradas en su entorno, como lo es Grupo Maravis, y no dudo que haya, seguramente las hay, pero quisiera que en tu experiencia me dijeras qué tendría que hacer el municipio para poder generar esta articulación en otros espacios. ¿Cómo podría el municipio ser un actor activo en generar, así como ustedes tienen esta convicción, cómo podríamos inyectársela a otros en otros espacios? ¿Qué les tendríamos nosotros que, digamos, que promover o que ofertar como gobierno para que pudieran ver el beneficio de trabajar en sus comunidades? Bueno, tanto así como darle consejos al municipio es mucha responsabilidad. Solo me gustaría como comentar algunas necesidades que pueden ser viables. Por ejemplo, yo para seleccionar a mis aprendices les damos una beca. Mensualmente les damos una beca con cierta cantidad y son aprendices que están en su último año de formación de la UPN y de la ENOI y solo seleccionamos pues, un porcentaje de la ENOI. No sé, están por egresar cada año una cantidad fuerte de maestros y nosotros solo tomamos como 20, ¿no? Y otros tantos de la UPN y otros tantos del Colegio Motolinía. ¿Tienen sus parámetros para seleccionar? No, si hacemos un proceso de entrevista, hacemos psicométricos. No somos la UCICAM, pero sí hacemos un proceso de selección. Claro. Porque nos interesa gente con vocación. Gente, no digo que todos los demás no lo tengan, pero nos interesa gente como apasionada y empática, porque van a comunidades rurales. Por ejemplo, ahí va un tip para si escucha a alguien de la ENOI para el próximo ciclo escolar, pero algo que a mí me motiva mucho a seleccionar una persona o de la UPN, es que sea de comunidad rural o que diga, es que yo nunca he dado prácticas más que en escuelas urbanas y me gustaría conocer el ámbito rural, ¿no? Porque cuando tienen esa expectativa, entonces hay un interés más profundo. ¿Porque les guste o porque lo entienden, porque lo viven? Entonces el asunto es que quedan muchos alumnos fuera. Hay muchos alumnos con mucho interés de participar y quedan fuera del programa porque nada más necesito 31. Y bueno, y tú lo dijiste, hay 300 escuelas aquí en el municipio, sí, ¿no? Claro. Yo nada más tengo intervenidas 4 primarias, pero secundarias. Bueno, el primer gran aprendizaje, y de ese programa ya no alcanzamos a platicar a lo mejor en este espacio, pero el primer gran aprendizaje es que había, y fue precisamente, pareciera que tú estabas ahí, porque ahorita lo describiste. Lo primero que pasó el primer semestre del primer ciclo escolar de este programa RAM Dual es que los aprendices se pusieron fuera de clases, se salían con los niños más rezagados para nivelarlos. Pasó el primer ciclo escolar y hoy en día seguimos teniendo rezago porque tú sabes que no se acaba como docente, pero porque sigue generándose niños que de repente no entienden un tema. Pero hoy es mucho más, la dispersión no es tan amplia en la variación de conocimiento en el grupo.
Y eso Ya van hace un grupo más en bloque. más sólido, más en bloque. Uh-huh. Y sigue generando ese rezago, lo siguen atendiendo, pero es normal. Pero bueno, es que cuando recién entramos con el programa encontramos niños pues en ciertos grados de primaria ya muy altos que no sabían leer. Muy escribir, desfasado, ¿no? sí, claro. Bueno, y pasa, o que no tenían las bases de matemáticas. Y es por esto que tú dices, es que un maestro no se da. O sea, el maestro, pues claro que ve al niño que tiene rezago, pero tiene 35 niños, ¿no? Sí. Y tiene que tomar decisiones muy fuertes entre claro. a quién apoya, a quién no. Y ahora con 2 maestros, pues entonces es la oportunidad de que primero hay que resolver los más retrasados. Y el gran aprendizaje de esto en el primer ciclo escolar fue que pues hay que hacer algo por los que van en secundaria, porque entonces implementamos un programa en las telesecundarias que se llama PARIPS, que es el segundo programa que ya tenemos en función. Okay. Y este programa PARIPS se llama PARIPS porque es un programa de atención al rezago intraescolar en primarias y en secundarias. Y lo tenemos en Pénjamo, en una primaria de Pénjamo, una primaria de Abasolo y en 4 telesecundarias de aquí de Irapuato. Y lo que queremos, ahí entra nada más un maestro y un psicólogo por cada escuela. No es uno por salón, pero es mucho más focalizado. Lo que hacemos es, diseñamos, porque nos dedicamos a la evaluación, diseñamos instrumentos de evaluación muy, muy finitos para detectar rápidamente quién trae rezago. Y empezamos por el tercero secundaria, porque ese ya se nos va, tenemos menos tiempo con él. Hay que asegurar que salga bien. Y luego ya agarramos a los de segundo y luego los de primero. Sí, tienes más tiempo con ellos. Con ellos tenemos más tiempo. Bueno, si no alcanzamos los de segundo, cuando estén en tercero les damos, ni modo. Pero en algún momento tendremos que ganarle esto. Además, en algún momento habrá niños en las telesecundarias que vengan de nuestro programa Ramdual y ya no vamos a necesitar el PARIPS. Lo que necesitamos es resolventar ese tema, esa desánimo por no conocer que los lleva a la deserción. Lo que queremos es agotar eso. Ese es el principal tema. Y el problema más fuerte, bien lo dijiste, de secundaria a bachillerato es donde tenemos la fuga más grande de desmotivación. Y muchas ocasiones el tema es si no entendí algo, hubo una mala experiencia académica, yo le llamo así, una mala experiencia académica para los alumnos, pero también el tema es las emociones. Hay escuelas o hay centros educativos donde no pueden tener este apoyo psicopedagógico de manera completa. De manera muy particular te puedo platicar, las escuelas que son a contraturno tienen un solo elemento de apoyo psicopedagógico que está, digamos, medio tiempo matutino, medio tiempo vespertino, pero si el adolescente tuvo una crisis en las últimas horas de la jornada, pues ya no le tocó el apoyo psicopedagógico, tuvo una mala experiencia y seguramente se va a casa con ese mal sentimiento, con ese mal sabor de boca, y si fue un pleito con algún docente, pues el docente también se va con una mala impresión de este alumno, se genera una mala relación de ahí, como bien lo señalas, del docente-alumno, que es fundamental para el proceso educativo, y ahí empiezan a articularse estas pequeñas fallas estructurales que terminan por caer en el tema de la deserción. Entonces, a mí me encantaría de verdad que no es como un tema de consejos al municipio, es como que ustedes, porque a veces nosotros perdemos la perspectiva al final del día. Como municipio, pues tenemos muchísimos otros temas en los que también tendríamos que dar respuesta a muchísimas necesidades. Pero, y el tema educativo, por ley, pues a nosotros no nos compete involucrarnos en temas de programas académicos. Digamos que estamos hasta cierto punto en una limitante. Pero ¿cómo sí podríamos involucrarnos? Bueno, ustedes encontraron el cómo sí. A ustedes no los limitó nada. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos encontrar el cómo replicar lo que ustedes hacen en otros espacios basados en la experiencia positiva que ustedes están teniendo en su entorno. Por eso te preguntaba, ¿cómo los perciben? Porque yo he hablado con gente de estas comunidades, de La Calera, de Peñitas, visito comunidades y ellos se expresan muy bien de ustedes porque han tenido esa mano que les han tendido, ¿no? Entonces, a lo mejor encontrar, si pudiéramos encontrar como esta parte de trabajar y hacer un modelo que pudiera replicarse para ir empezando en otros espacios. El modelo, nosotros estamos dispuestos a compartir el modelo completo. Bueno, porque no nada más es la selección de los aprendices. Hicimos una plataforma en Módulo, yo desarrollé este espacio para registrar las cosas de los aprendices y porque es como un curso y en algún momento incluso ahora estamos gestionando que este curso sea parte de los que reconoce la UCICAM para que le cuente al aprendiz. Perfecto. Entonces, pero estamos en esas gestiones. Que le cuente para sus procesos. Exacto, de selección. Entonces estamos trabajando en esos esquemas, pero el modelo ahí está. O sea, me refiero, nosotros estamos dispuestos a compartirlo. El presidente me ha dicho, si lo quieren reproducir, dale, ¿no?
yo creo que está en la medida en que las personas quieran hacer las cosas. Nosotros lo hicimos de muy buena voluntad, el presidente es muy generoso, él creyó en mí, lo cual se lo agradezco y se lo digo cada que puedo. Y el modelo ha ido funcionando y él está muy atento de él y bueno, tenemos cada año una comida con los aprendices que salen y con los que egresan, porque bueno, ya les hacen su graduación. Hacemos como su graduación y la bienvenida y él está ahí en esa comida, lleva a su familia y convive con ellos y vaya, es un tema pues de estar involucrados en lo que estamos haciendo y sobre todo de mantener una zona de impacto importante ahí. Sí somos muy sólidos en eso, en tener una zona de impacto acotada al entorno de los parques, pero estamos abiertos a que si alguien quiere saber más del programa, o incluso Karen, el día que gustes podemos ir a una escuela y sí, me gustaría también, antes de que se nos acabe el tiempo, sí, bienvenida, ¿no? Esto lo dije al principio, es un tema de articulación, de suma de voluntad. Entonces aquí la Secretaría de Educación de Guanajuato, la delegación, los propios sindicatos a través de la maestra jefa de sector, los supervisores y los propios maestros y directores de las escuelas que participan, hacen un esfuerzo importante para esto. O sea, incluso tienen que asistir a una sesión específica donde capacitamos cada inicio de ciclo escolar para este tema, donde todos nos ponemos de acuerdo y establecemos las reglas de cómo va a funcionar. Y eso es un esfuerzo adicional. O sea, de por sí, tú eres maestra, tú sabes que su agenda está llenísima y hacen el espacio para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron el valor agregado de lo que estamos sumando, ¿no? Entonces, yo creo que es un esfuerzo de todos y es un esfuerzo que pues está para reproducirse, como tú dices, si quieres. También, estadísticamente, rapidísimo lo comento, pues no, tú lo sabes, la curva poblacional a nivel mundial, pero bueno, a nivel aquí ya las personas tienen 1 o 2 hijos, está ¿no? Descendiendo. Hay escuelas en ciertos municipios de ciudades grandes que ya están incluso los turnos vespertinos empezando a reducirse. Bueno, tenemos preescolares que ya tuvieron que cerrar en este ciclo escolar. Entonces las plazas se van a empezar a reducir. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a lo mejor, si el municipio, si hubiera que decir algo al respecto, si el municipio tuviera una visión a largo plazo, pues sería fabuloso que comenzara a pensar ser el primer municipio con todas sus escuelas con doble plaza por aula, ¿no? A lo mejor dije una sandez, pero mira, pero porque hoy ya no se concursan plazas y las escuelas están reduciendo, hay menos niños y vamos a tener muchos maestros. Y eso en cierta medida nos va a ayudar porque entonces vamos a tener más maestros para menos niños, ¿no? Pero esta parte es la que a mí me gustaría, y lo dijiste, no creo que sea no creo que esté fuera de la realidad porque lo dijiste muy bien, aquí es suma de voluntades. Entonces yo espero que esta charla, de verdad, en un tiempo la podamos retomar, pero hablando de que hay algún compromiso, de que hay algún proyecto en puerta y que a través del municipio yo me comprometo a llevar un poquito este tema para ver hasta dónde podemos de verdad replicar este proyecto, que a mí me parece sensacional y que estoy segura que muchas de mis compañeras y compañeros docentes cuando escuchen este proyecto van a decir, sí, por favor, lo necesitamos. ¿Qué hacemos para que lo puedan replicar? Entonces, vamos a sumar muchas voluntades en este tema que es trascendente, que es importante y de verdad que yo espero que pronto podamos platicarlo. Oye, Karen, te propongo algo ahorita que te escucho. A ver. Igual y podemos traer, en vez de hablar que yo diseñé el proyecto, mejor traemos a maestros. Estaría genial. Que tienen un aprendiz y a un aprendiz para que hables con ellos. Para que su experiencia. Porque justo entonces va a haber una experiencia desde la visión del docente, nomás para ser más sólido en el tema, ¿no? Porque Perfecto. Yo te puedo hablar desde lo que veo de afuera, ¿no? Yo llego a una escuela y pues obviamente es el que promueve el programa, me saludan, hasta en inglés me saludan y bueno, pues soy la botarga, te decía, pero yo creo que las vivencias de estos docentes puede ser algo que te funcione muy bien el programa si tú tienes... Va, me queda perfecto. Entonces, ¿qué te parece si para cerrar este espacio en el que la verdad yo disfruté mucho la charla, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar aquí y me quedo con ese compromiso, que la siguiente charla sea con docentes bajo esta experiencia del programa RAM Dual que lleva Grupo Maravis en el entorno de su comunidad, como ustedes se autodenominan. ¿Qué te parece? Perfecto, claro. Cuenta con ello. Bueno, obviamente hay que pedirles que si quieren venir, pero seguro claro. Alguien va a levantar la mano. Pues te lo agradezco muchísimo. De verdad, Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues muchas gracias a quienes nos están escuchando porque seguramente fue un momento que espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Karen, gracias.